Buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Estamos haciendo un trabajo de estadística, el cual tiene como título Opresión de la orientación sexual y su influencia en el desarrollo emocional. Lo vamos a realizar la ciudad, en el cantón de Durán, en la ciudad del Recreo, que es un sector popular. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por Melanie Quito, Javier Minda, Zambrano Brenda, Villalba Mercedes y Daniel Rodríguez. A continuación, mis compañeros. A continuación, vamos a hablar lo que es el tema. El tema que nosotros elegimos fue opresión de la orientación sexual y su influencia en el desarrollo emocional en la ciudad del Recreo. Objetivo general: describir las consecuencias psicológicas que surgen en la opresión de la orientación sexual mediante el análisis de información proveniente de ciudadanos de un rasgo desde 18 hasta 30 años para detectar posibles problemas durante el desarrollo de su personalidad. Siguiente. Introducción. En la introducción, vamos a recalcar que la sociedad se ha creado con una idea que solo existe una orientación sexual de heterosexualidad, es decir, que hombre con mujer y mujeres con hombres. Pero como ha avanzado la tecnología, también debemos expandir nuestros pensamientos y nuestras ideas y reconocer que las personas tienen derecho, por lo tanto, pueden inclinarse a la orientación sexual que ellos decidan o deseen. La opresión por orientación sexual afecta al mundo en donde vivimos, porque las personas hasta el día de hoy se dejan llevar por los estereotipos y no abren su mente dejándose llevar más por las apariencias y no por la personalidad. Esa discriminación se basa en un conjunto de roles sociales que consiste en una sociedad apropiada para solo hombres y mujeres. Siguiente. Entonces dice, como constancia, estas personas se sienten con temor cuando cuando se deciden a abordar su orientación sexual, deciden salir, como se dice generalmente, del closet. El lenguaje juega un papel muy importante en la opresión o en la discriminación, ya que esto no solo son palabras, sino que también afectan a la persona de manera emocional, efectiva, preferencial, incluso hasta en sus decisiones y en su día a día. Estas personas sufren mucho cuando no son aceptadas. No solo viven con el miedo de ser atacados por cualquier individuo, sino también enfrentar las diferencias problemáticas durante toda su vida. Por ello, debemos cambiar, ponernos en el lugar de ellos y inducir el respeto hacia ellos, y respetar su diferencia de orientación sexual y estilo de vida que ellos conlleven. A continuación, nuestro compañero. Buenas noches. La situación problemática es sobre la opresión de la orientación sexual y su influencia en el desarrollo emocional en la ciudad del Recreo. Esta investigación se dio a base, ya que somos estudiantes de la carrera de psicología y tenemos que inculcar y orientar, comunicar de que podemos eliminar toda clase de forma de violencia en contra de la orientación sexual, la cual ellos promovemos el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de opresión, ya que se presenta el deterioro de algún derecho de salud, educación, trabajo, etc. Siguiente, por favor. El problema de investigación, por lo que hallamos, se trata sobre por qué a los jóvenes se les dificulta poder expresar su naturaleza sexual ante su círculo más íntimo. En el desarrollo de la situación problemática, tenemos como cuando una persona se identifica que su orientación sexual rompe las normas establecidas, ya sea en la sociedad, y se enfrenta a un sinnúmero de prejuicios que existen en esta población, la cual el proceso se trata de aceptar la orientación sexual, homosexual, que es una decisión compleja para muchas personas y demasiado difícil, ya que en ello se presenta como ciertos tipos de rechazo de familia, amigos, compañeros de estudio, ya sea de trabajo, en la cual algunos religiosos son dificultades que en ocasiones sufren menosprecio en un ámbito social. Lo que ello promueve ocasionar que con el proceso de aceptar la orientación sexual o homosexual sea compleja y muy difícil para la persona.
A continuación, los conceptos de estadística. Estadística descriptiva e estadística inferencial. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir de forma clara y sencilla los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos. Y la estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de hacer deducción, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de conjunto. Su papel es interpretar y hacer proyecciones y comparaciones. Siguiente, por favor. La variable. El concepto de variable es que es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medir la clasificación de la información atendiendo al tipo de variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es nominal y ordinaria y cuantitativa se subdivide en discreta y continua. Siguiente. La cualitativa nominal son un tipo de variables utilizadas en estadísticas y análisis para describir datos, características subjetivas o categóricas. Como muestran los ejemplos, género, nacionalidad, tipo de comida preferida. Y las variables ordinales son similares a las nominales en términos de categorizar a los individuos en grupos distintos, pero con la importante diferencia de que las categorías están ordenadas de alguna manera. Por ejemplo, los niveles de educación, clasificación de hoteles, escala numérica. Siguiente, por favor. La cuantitativa discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, como ejemplo el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tiene en la mano y el número de faltas de un partido. La cuantitativa continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores, como la estructura de tu mejor amigo, el ancho de una pelota de fútbol y volumen de agua de una piscina. Continúa. Siguiente. Ahora vamos a tratar sobre las medidas de tendencia central, las cuales son la media, mediana y moda. La moda es una distribución cualitativa, es la modalidad que más veces se repite, y de una cuantitativa el número que más se redunda. Se puede aplicar a cualquier tipo de variables. La mediana es otra medida de centralización y se define como el valor que ocupa el punto central cuando la serie numérica está dada en orden creciente o decreciente. Por eso, lo primero que se tiene que hacer para determinar la mediana es ordenar los datos según sus valores. La media, cuando se tiene una serie de datos referidos a una magnitud medible, se puede determinar uno que los represente a todos. Se tomará aquel que pueda centralizar más los datos que se poseen. Se advierte que la media solo puede ser calculada a variables cuantitativas. Por ende, solo aquellas variables que haya señalado como variables de escala y en el móvil, como continua. Además, también tenemos las medidas de dispersión, que son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. La varianza mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se calcula como un sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. El coeficiente de variación es una medida estadística que sirve para determinar la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación típica de los datos entre su promedio. Siguiente. Una vez que ya mis compañeros han explicado la parte teórica de los conceptos
y sobre lo que trata nuestro proyecto de investigación, ahora vamos a dirigirnos a Jamovi para poder explicar cómo se calculan estos datos. ¿Me confirman, por favor, si se está observando? Sí, listo. Como ya hemos hablado de variables, de las variancias de la desviación estándar, primero vamos a ingresar a Jamovi y nos vamos a ubicar en datos. Como se puede observar, nosotros ya tenemos ingresados nuestros datos que son correspondientes a 60 casos de personas que tienen una orientación sexual distinta de la ciudad del Recreo, ubicado en el Cantón Durán. Todo este conjunto de datos que nosotros vemos que ya se han ingresado se lo llama diccionario dentro de estadística. Y nosotros, para poder ingresar datos, vamos a dirigirnos a la parte de abajo. Vamos a ubicarnos en esta variable de aquí, en integrantes. Nosotros, para ingresar un dato, Jamovi únicamente nos pide que ubiquemos el número de nivel, lo cual nosotros lo hacemos en esta parte de aquí. Nos dirigimos a configuración y nos va a aparecer cómo nosotros podemos ingresar las variables. Como se explicó, hay variables nominales, ordinales, continuas, pero aquí no aparecen discretas, porque Jamovi no las diferencia. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciarlas para nuestro trabajo de investigación? Para poder ingresar los datos. En la casilla de aquí que dice tipos de datos, nosotros vamos a poder ingresar si el valor debe ser entero, decimal o texto. Para poder diferenciar entre una variable discreta y una continua, va a ser en su valor. Como nos lo explicaban, las variables discretas son aquellas que tienen un valor entero. Entonces, por lo tanto, para poderla diferenciar, va a ser como entero. Y las variables que tienen decimales son variables continuas, las cuales van a tener el valor decimal para nosotros poderlas diferenciar. Perdón, aquí está la variable egreso. Y acá tenemos lo que es una variable nominal, la cual es una respuesta objetiva a la duda que nosotros le presentemos a nuestro usuario. En este caso, nuestra variable se llama síntomas. Y aquí existen los diferentes niveles, que es lo que yo les estaba comentando anteriormente, para una respuesta objetiva, que es lo que necesitamos. Y nosotros, para ingresar, no necesitamos ingresar las palabras. Simplemente con el valor del nivel que nosotros hemos asignado, que debe corresponder al mismo orden en la encuesta, solo lo ingresamos. Un ejemplo aquí claro, trastornos alimenticios es el número 3, ingresamos 3 y nos desplazamos a la siguiente casilla. Y automáticamente nos aparece este nivel de aquí. Como este dato no existe, lo vamos a eliminar únicamente dando clic derecho y le ponemos cortar. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer el análisis de la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza? Nosotros nos vamos a ubicar directamente en una variable cuantitativa, porque es aquella que se le puede obtener todas las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las variables nominales y ordinales no pueden obtener medidas de dispersión porque no obtienen la media. No se puede obtener un promedio porque son variables de distinta categoría, son únicamente cualitativas. Vamos a posicionarnos en integrantes de familia, que hace relación a las personas que conforman el entorno familiar de nuestros participantes. Entonces, vamos a la pestaña que dice Análisis.
Perdón. Nos dirigimos a la pestaña Análisis y nos va a aparecer automáticamente nuestro menú acá. Como nosotros estamos viendo estadística descriptiva, ya que estamos en análisis, damos clic en exploración, descriptivas. Vamos a elegir la variable integrantes de familia, que es una variable discreta, y la ubicamos en este sector. Ahora, Jamovi nos va a tirar los resultados aquí. Nosotros le vamos a pedir qué es lo que necesitamos. Por default nos va a dar media y mediana, pero yo también quiero que me dé la moda, para saber cuál es el número de integrantes que más se repiten dentro del entorno de cada participante. Ya tenemos la desviación estándar, le digo que yo también quiero la varianza, para conocer la medida cuadrática de la dispersión de los datos que tiene cada uno. Y entonces aquí nos vamos a ubicar. Me dice Jamovi que la media de mi clase, que es integrantes de familia, la media es de 4.08. Como bien nosotros lo estábamos ubicando, la media es el promedio de los integrantes de familia. Entonces lo que hizo Jamovi fue sumar todos los datos y el valor resultante lo dividió para 60 personas, que es el tamaño de nuestra muestra. La mediana nos dice que es 4. La mediana es únicamente se ordena los valores de orden ascendente a descendente y se ubica en el valor central. Pero como nosotros tenemos 60 casos, lo que hizo Jamovi fue tomar el valor 30 y 31 y lo sumó y lo dividió para 2 para obtener que la mediana son 4 integrantes por familia. Y la moda, que es el dato que más se repite, que sería en este caso el dato número 5. Ahora, nos dice que nuestra varianza es de 2.65. Nosotros debemos entender que la varianza es el tamaño de dispersión que tienen nuestros datos, desde la media hacia los siguientes datos. Y la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, porque recordemos que la varianza siempre nos va a arrojar un valor cuadrático. Pero ¿por qué nos va a dar un valor cuadrático? Porque la varianza es un paso anterior para sacar la desviación estándar. Y la desviación estándar no nos puede arrojar números negativos. Por lo tanto, esto se simplifica y siempre nos va a dar un valor positivo. Entre nuestros valores mínimos, como lo explicaban, era para obtener el rango, que es 1, el mínimo, y el máximo es 8. Para obtener el rango, únicamente lo que se hace es restar el valor máximo con el mínimo. Ahora nos vamos a dirigir a los gráficos. Como esta es una variable cuantitativa discreta, nosotros podríamos aplicar un diagrama de violín y aquí automáticamente nos aparece. Pero no nos aparecen los datos, entonces vamos a pedirle a Jamovi que nos muestre los datos. Con este gráfico vamos a observar que nuestros datos están bien dispersos. Hay hasta un poco más arriba de 8 y por menos de 2. Vemos la dispersión de los datos, que es amplia, pero no se alejan mucho de la media. Como aquí nos decía que nuestra media es de 4.08, nosotros vamos a observar aquí nuestro punto de la media. Nos dice que nuestra desviación estándar es de 1.63, que es cuán alejados están nuestros datos. Y lo que nos dice Jamovi es que de la media nosotros debemos restar la varianza para el lado negativo y sumar de la media al lado positivo la varianza. La distancia entre estas dos es donde debe ubicarse nuestra mayor cantidad de datos, que suele ser de 68%. Si ese es el resultado que a nosotros nos da, quiere decir que nuestra media es buena, es confiable. Cabe destacar que la moda, muchas veces en las muestras, a veces puede ser nula o a veces puede haber más de una moda, que aquí nos lo puede indicar Jamovi, si aparece un signo de una A. Y asimismo, la desviación estándar y la varianza va a depender mucho de los valores de los datos. Si nuestra muestra sigue incrementando, estos valores siempre van a variar. Lo mismo que con la media. Como
dije hace un momento y para destacar, nosotros solo podemos obtener desviación estándar, varianza y coeficiente de variación, que Jamovi no me lo está arrojando en este momento porque no hay unas opciones, a partir de la media. Por esa razón, las variables cualitativas no pueden obtener estos valores porque ellos no tienen una media, no hay un promedio. Para poderlo, ya como ya se observó en el gráfico, voy a dirigir, acá tengo un gráfico. Aquí estaba lo que indicaba anteriormente. Aquí tenemos nosotros nuestra recta. Y este símbolo de aquí significa la media. Esta va a ser nuestra media. Y vamos a asumir que aquí están nuestros datos. Y también del lado negativo. Como nos decía aquí Jamovi, nuestra media en la clase integrantes de familia es de 4.08. De 4.08. Entonces, nuestra varianza muestral, como lo indicaba, que es al cuadrado, aquí está, es al cuadrado, se lo representa, es de 2.65. $2.65. Y la desviación estándar no es nada más que la varianza muestral al cuadrado. Déjame corregir esto para que aparezca la forma. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra desviación, nuestra varianza muestral, perdón, y el valor de nuestra desviación estándar es igual que Jamovi ya nos lo arroja automáticamente, pero para poderlo entender mejor. De 1.63, que es la raíz cuadrada. Aquí, 4.08, Jamovi solo me arroja números. Entonces, nosotros vamos a expresarlo. Que el promedio de integrantes de familia, que es lo que la clase que estamos usando, es de 4.08 integrantes por participante. Nuestra desviación estándar lo podemos interpretar como en base al promedio 1.63, perdón, 1.63 es la dispersión que tenemos de cada integrante en base al promedio. Ahora, lo que íbamos con esto de aquí. Aquí está nuestra media.
con el promedio. Hamovi nos dice que 2,65 es nuestra varianza muestral y la desviación estándar 1,63. Que esto nos quiere decir que es la distancia que va a haber de dato a dato. Para que una varianza sea siempre buena, la distancia entre los dos debe resultar 0. Pero eso es muy raro que se dé, por no decir casi imposible. Pero entre más bajo sea el valor que haya de nuestras variables, quiere decir que nuestra media es buena. Por lo general, si el 68% marca que nuestros datos están entre ese rango, la media es buena. También pueden ser rangos del 90, del 80%, pero si la media es o sea, su valor de fiabilidad es muy bajo, y en este caso sería cuando el valor de acá es muy amplio, el de aquí o entonces quiere decir que nuestra media no es muy buena, no es confiable dentro de los valores. Cabe destacar también que cada variable tiene su gráfico, que eso no se lo pude explicar en las diapositivas. Por lo general, las variables que son cualitativas, se trabajan mejor con gráficos de pastel o gráficos de barras. Y las cuantitativas se trabajan mejor con diagramas como violín, histogramas, que nos pueden mostrar una tendencia o dispersión de los datos. Muchas gracias.